La semana pasada presentamos un trabajo sobre una universidad de España llamada Next IBS de negocios y hablábamos de cómo podría ser este tipo de negocios de puerta circular, que los beneficios se quedan circulando por los actores principales. Sucede que criticábamos que esta universidad con pocos meses ni siquiera había iniciado sus operaciones académicas, ya tenía un contrato firmado en el 2013 por la antigua exministro de Educación Superior y Tecnología, Ligia Amado Melo. Decíamos ahí de que teníamos quejas de muchos estudiantes dominicanos que estaban haciendo esa maestría en la universidad, en la escuela de negocios, que sí está inscrita en la institución oficial que tiene que ver con los registros de las instituciones académicas, pero que no está asociada a ninguna universidad. Por lo tanto, su título es a título propio, no a título oficial. Eso significa que no se puede homologar en cualquier otra institución que tú quieras estudiar. Criticábamos también el hecho de que muchos estudiantes veían una actitud muy politizada del PLD hacia esa universidad o hacia ese instituto de negocios, como quieran llamarlo, y la relación existente entre el expresidente Leonel Fernández, el propio Danilo Medina y Manuel Campos Vidal, quien es el dueño de esta universidad que se llama Next IBS y donde recibe un porcentaje muy alto de dominicanos. De hecho, según hicimos un sondeo con algunos estudiantes allí, más del 80% son dominicanos. Decíamos que la universidad se había negado a darnos la entrevista y nos había mandado una carta diciendo que el hecho de que se pudiera desacreditar a la universidad iba a afectar los intereses de los estudiantes y podían tomar medidas. Bueno, pues la ex ministra de Educación Superior en algunos periódicos mandó notas de prensa, cosa que no lo hizo para nuestra oficina, que hubiese sido muy importante para nosotros tener esa versión, donde establece todo lo contrario. Dice que la universidad es muy buena, dice que hay estudiantes que hablan de lo bien que les ha ido en la universidad, pero no podemos corroborar eso porque se le olvidó poner los nombres de esos estudiantes para poder corroborar eso. Establece, que es la parte que nos preocupa, de que esa universidad tiene titulación propia, como acabamos de decir, y la oficial por parte de universidades de Salamanca, Lleida y Menéndez Pelayo. Pero la institución que nosotros llamamos, y de hecho ellos mismos en su consulta de su página web no se encontraba que tuviera ninguna de esas universidades como universidades que pudieran avalar ese título que da ahí, esa escuela, esa universidad, esa institución académica. De hecho, se dice que es un lugar alquilado, unas 3 aulas o 4 aulas, etcétera, etcétera, que no da la sensación de una verdadera universidad. Pero mientras tanto, recibe millones y millones de pesos dominicanos. Y los estudiantes consultados, la mayoría no querían hablar, lo hicieron a través de un email o lo hicieron a través de WhatsApp, lo decían y hacían los comentarios con mucho temor a que pudieran ser perjudicados, porque después de todo ya están en España y están estudiando y no quieren pues tener complicaciones como es natural. Entonces la aclaración que hace Ligia Amado Melo pues no nos convence. Ciertamente tenemos todavía nuestra duda de esa universidad con tanta suerte. ¿Qué suerte tiene? Con meses de formada ya tiene un contrato supermillonario con el Estado Dominicano. Dios mío, más que sospechoso. Y además que se ve paseando, dando discursos aquí, charlas allá, en Funglode, hicieron un libro de las visitas sorpresas, etcétera, etcétera. O sea, que son muchas cosas las que nos hacen sospechar de que ahí hay algo más que explicar. Y vamos a esperar que sea así. Bueno, hay un punto que ya yo creo que vamos ya finalizando, y es que nosotros habíamos pedido la semana pasada, por el libre acceso a la información pública, los documentos que avalaban el S4 del señor o el doctor Skupin, el de las células madre, que ya hemos venido haciendo una serie de reportajes donde se ha demostrado una serie de cosas alarmantes y que, gracias a Dios, un reglamento que Salud Pública debió haber iniciado desde hace mucho tiempo, ahora ya, me imagino yo,
que a principios, a mediados de septiembre ya estará ese reglamento. Espero que tenga las sanciones penales también correspondientes, porque no son solo enunciar, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, sino si usted lo hace, ¿qué va a pasar con usted? Pues en aquella oportunidad establecíamos de que el señor Skupin había obtenido su S4 sin haber hecho la pasantía. Por lo tanto, hubo una investigación de salud pública sobre esa situación. Salud pública le envía el expediente o le envía la investigación a la MESIT, y la MESIT toma su tiempo, investiga y manda nuevamente al Ministerio de Salud Pública sus conclusiones de que el doctor Skupin sí puede participar como médico aquí, no tiene por qué hacer la pasantía, porque hablan de una ley que interpretaron muy mal y a su beneficio, no sé por qué, y beneficiaba de esa forma enormemente al doctor Skupin, porque hablaban de un reglamento, de un artículo, de una ley, donde se establecía que supuestamente, según firma la persona encargada de la MESIT, que vamos a decir el nombre ahora, pues que los extranjeros no tienen que hacer pasantía en República Dominicana. Como ustedes comprenderán, muchos extranjeros, la mayoría de todos los extranjeros que están aquí ejerciendo han tenido que hacer su pasantía porque lo manda la ley. No se puede interpretar a beneficio y de forma de antojadizamente, pues como usted quiera, un artículo de una ley. Entonces nosotros, motivados por eso, y decíamos en el programa del sábado pasado que íbamos a seguir investigando. ¿Por qué? Porque los documentos nos llegaron a último momento, el viernes ya en la tarde, y no nos daba tiempo a las consultas debidas, como hemos consultado al colegio médico, a profesionales que conocen sobre la materia, si este informe enviado por la MESIT era cierto o no, donde decía que los extranjeros no tenían que hacer su pasantía. Irritante esto, porque ¿por qué ese privilegio para los extranjeros? Está por ahí el síndrome de Guacanagaris todavía, si interpreta este señor como interpretó. Entonces veamos, aquí tenemos el expediente, ¿verdad? Y dice lo siguiente, vamos a buscarlo. En esta carta, firmada ahora a través de, recientemente el 16 de agosto, la encargada de la directora jurídica Giselle Otero Nieves nos dice lo siguiente. Tenemos a bien informarle que en el año 2011, por solicitud del director general de habilitaciones y acreditaciones, se inició un proceso de investigación al expediente del doctor Álvaro Ervin Skupin Bolaño, demostrando en los anexos. En aquel momento, esta dirección jurídica realizó una minuciosa investigación a los documentos oficiales que le sirvieron de base al doctor Álvaro Ervin Skupin, de nacionalidad colombiana norteamericana, previsto con la cédula tal, etcétera, etcétera, y el decreto del presidente Hipólito Mejía. De conformidad con el informe técnico del expediente del doctor Skupin, enviado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnologías, de fecha 14 de noviembre, año 2012, se determinó que la reválida del título era la adecuada. Y en vista también de la ley 146 sobre pasantías de médicos recién graduados del 13 de mayo del 67, solo tiene efectos jurídicos para los dominicanos que hayan estudiado en la República Dominicana. Por lo tanto, esa interpretación de la ley 146, según el Colegio Médico y según expertos, es totalmente inadecuada. De hecho, chequeando los papeles de lo que había mandado la MESIT de la investigación que la MESIT había hecho, no vemos en ningún momento que habla sobre el S4, si era o no válido, porque no se había hecho la pasantía, sino que establece solo la reválida, que la consideraron oportuna porque la UCE en ese momento podía revalidar la carrera de medicina, aun cuando ya la ley posterior establece que solo es la UAS. Y viendo aquí los papeles del expediente, vemos el informe que mandó el Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, y vamos a ver quién lo firma, la doctora Neris Abreu Comas,
que es la consultora jurídica, también el director de control académico, Luis Jazmín, y el encargado del Departamento de Educación Médica de la MESID, Rosa Céspedes. Ellos establecen ahí, como ya habíamos dicho, que la reválida sí la podía hacer la UCE en ese momento. Ahora, referente al S4, que solo se da cuando se realiza la pasantía, que es obligatoria, ellos sorprendentemente hacen una interpretación de la ley y que el Ministerio de Salud Pública luego lo da como bueno y válido. O sea, aquí dice que los extranjeros no tienen por qué hacer pasantía y hacen referencia de un artículo que lo vamos a leer en este momento para que vean ustedes que ese artículo no dice eso como fue interpretado. Y que en vez de interpretar el 8, que es bastante claro, donde dice que sí, pues ellos se van a un artículo donde lo interpretan y de esa forma benefician a un extranjero para que no haga la pasantía. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos ahora con la cantidad de extranjeros en el país que desde hace años, no ahora, hace años, 20, 30 años, han tenido que hacer su pasantía como lo establece la ley? Porque es la verdad que un irrespeto decir que un extranjero está exento de cumplir la ley y que sean solo los dominicanos que tengan que hacer la pasantía. Eso no tiene sentido. Entonces vamos a ver cómo esta gente de la MESID, caprichosamente, diría yo, interpretan la ley a su manera y le dan el beneficio al doctor Skupin de que no tenga que hacer la pasantía y así le otorgan a través del Poder Ejecutivo su S4. También vamos a ver que no está inscrito en el colegio médico. Vamos a ver, como hicimos la semana pasada, brevemente y rápidamente, los artículos que ellos interpretan, mal interpretados según el juicio hasta del colegio médico y del exdirector de habilitaciones del Ministerio de Salud Pública. Ya con esta parte, si no hay otras cosas que argumentar referente a las células madres, yo creo que está dicho todo ya. ¿Qué más se puede decir? Se ha mostrado irregularidad, se ha mostrado engaño, poca prudencia de las autoridades de salud pública, muy permisivas en algunos casos, pacientes que se han visto envueltos en tratamientos que han sido costosos y que no les han sanado, y sobre todo de que en el país el tratamiento de las células madres no es tal, sino otra cosa, como vimos en el reportaje de la semana pasada de la sustancia llamada PRP, plasma rico en plaquetas. Y vimos también cómo solo la Plaza de la Salud tiene la máquina que hace el tratamiento de lograr extraer las células madre y cómo ese proceso en total puede durar hasta un mes. O sea que haciendo esas aclaraciones terminamos por ahora este trabajo de las células madres, porque mientras sigan apareciendo más datos, seguiremos nosotros hacia adelante. No hay quien nos pare. Vamos a ver ya el final de este trabajo del bendito S4 del doctor Skupin y el privilegio que tuvo de que se lo dieran sin hacer la pasantía. En este informe del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología sobre el título del doctor en medicina del señor Álvaro Hervin Skupin Bolaño, en 2 páginas y medias establecen en uno de sus artículos, en el 6º, lo siguiente: sobre la pasantía número 146 y su modificación número 148, y dice, solo hace referencia a los médicos dominicanos, y citan el artículo. Leemos: ningún médico que haya completado sus estudios en la Universidad Dominicana reconocida por el Estado podrá obtener el S4 del Poder Ejecutivo para el ejercicio de su profesión, sino después de haber realizado un internado en un año como médico interno. No entendemos por qué ellos entienden que cuando establecen ningún médico que haya completado sus estudios en la Universidad Dominicana, entienden que solo son médicos dominicanos, cuando el artículo no lo establece. Dice ningún médico.
La ley comienza la pasantía en el 67. Contactamos a quien fuera director de habilitación en la época del doctor Skupin, quien estaba haciendo los trámites en ese momento, y fue justamente él la persona que tomó la decisión de investigar la legitimidad de sus procedimientos a partir de que solicitaba trabajar con células madre, un procedimiento aún en investigación. Inmediatamente el doctor Skupin recibe un título de una universidad dominicana, como es el caso de la UCE, tiene que ser identificado igual que un dominicano. Y para ello necesita hacer un año de pasantía, que no es más que el año de servicio que va a una comunidad rural a brindarlo para obtener ese permiso C4. Como habíamos establecido en la ley 146-67, en su artículo 8, dice que a partir de la promulgación de la presente ley, los médicos que estén cursando estudios en universidades y centros extranjeros de reconocida capacidad, al regresar al país tendrán que prestar un año de servicio en un centro médico regional del país que le señalen las autoridades correspondientes. Un requisito que el propio colegio médico estima indispensable para cualquier médico, nacional o extranjeros. Se reafirma nuevamente que el paso de la pasantía era obligatorio, contrario a lo que interpreta la MESID y luego asume Salud Pública. O sea, aunque tú vengas de un país preparado con un título, tú tienes que en la República Dominicana cumplir las normativas del país a donde tú vas a ejercer. Y nosotros tenemos como normativa hacer una pasantía de ley. Primero, para dar un recurso calificado a la sociedad dominicana. Para reconfirmar con el Colegio Médico, le preguntamos a su secretaria general desde cuándo los médicos, ya sean dominicanos o extranjeros, deben hacer su pasantía en el país. Bueno, desde que se creó la ley 146 del año 1967. En la investigación que hicieran entonces, confirmaron que Skupin no cumplió con la pasantía de ley. Nosotros, ante una reunión que tuvimos con el doctor Skupin, con sus abogados y nuestros abogados en el Ministerio de Salud Pública, pudimos constatar que el doctor Skupin no había hecho pasantía médica en el país. Por lo que nosotros en ese momento no pudimos aceptar una solicitud del doctor Skupin como director médico. Es por eso que dentro del personal de 3Med que fue habilitado por Salud Pública, Skupin no aparece, aunque es el propietario. Desde aquel momento, cuando nosotros dimos la primera habilitación temporal, nosotros lo dimos para spa y cosmetría y para el servicio de dermatología, porque dentro de sus recursos humanos tenía un dermatólogo. Entonces, el doctor Skupin no podía estar porque, como le comentamos anteriormente, habíamos solicitado que se investigara la forma irregular con que había sido obtenido el C4 del doctor Skupin. Otra irregularidad que hay en torno al ejercicio profesional del doctor Skupin en el país es que no está registrado como miembro del Colegio Médico. Establece claramente la ley 6803 que todo médico para ejercer en el país debe estar colegiado. También si no está cumpliendo con la colegiatura médica, entonces no tiene tampoco la facultad o el permiso legal para poder ejercer en el país. Todos los médicos consultados refieren que esta interpretación de la ley de que los médicos extranjeros no están obligados a realizar la pasantía de ley sería entonces un privilegio irritante para médicos extranjeros, que son los que más deberían ser fiscalizados. Y es penoso evidenciar que sea el ministerio quien es el garante de que se cumplan esas políticas de salud que emita ese comentario. De hecho, hablamos con muchos médicos extranjeros que radican hace más de 30 años en el país y todos, absolutamente todos, tuvieron que hacer su pasantía. La pregunta es, ¿por qué la MESID y Salud Pública entienden que solo el doctor Skupin es el único que no tiene por qué hacer pasantía, si todos los demás los obligaron a hacerla?